Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hablar de un tema que ha sido un poco subestimado, sobre todo hoy en día, que es la microflora. Vamos a empezar dando la definición de lo que es la microflora. La microflora son todos los microorganismos que viven en nuestro cuerpo, tanto por dentro como por fuera. Esto implica todas las cavidades, todos los pliegues que hay en nuestro cuerpo, tanto por dentro como por fuera. Entonces, están en nuestro intestino. El término más común, más conocido es la flora intestinal. No es el término más correcto, pero no me interesa tanto manejarle el término preciso, sino hacer aterrizable el tema. Entonces vamos a hablar de dónde se encuentra, qué tipo de microorganismos lo forman. Pues se forma por bacterias, levaduras y algunos hongos. Mm, Ahora, ¿dónde se encuentran cada uno? Porque es evidente que no están en todos lados todos, ni en la misma proporción ni los mismos organismos. Entonces, por ejemplo, en nuestros ojos, aunque también hay microorganismos, no se supone que deben estar ahí. De hecho, tenemos células que se encargan mucho de la desinfección de los ojos, que se llaman macrófagos. Vamos a hablar más adelante de ellos. Casi no hay bacterias ahí. De hecho, por ejemplo, cuando llega a haber algunas veces microalgas que se llegan a depositar porque estás expuesto al polvo, pueden causar algún tipo de infección o alergia. Se encuentran mucho en las orejas, se alimentan principalmente de los fluidos del cerumen. Normalmente no es de la cera que se produce en las orejas, normalmente no son problema, a menos que empiecen a degradar la cera y entonces sí pueden ser un problema. Se encuentran en nuestra garganta, en nuestra boca, en nuestra nariz. Ahí juegan un papel poco significativo comparado a las defensas propias del cuerpo, como por ejemplo lo que es la mucosa propiamente, o la descamación de las células que nos protegen más, pero sin embargo también están presentes ahí. Por ejemplo, están entre los dientes, debajo de la lengua, en las cavidades de toda la boca, metabolizan los residuos que quedan en nuestros alimentos. Este, y precisamente el cambio de flora es lo que hace que cuando eres niño, tus dientes son más susceptibles a picarse que cuando eres adulto. Pero cuando eres adulto, tu aliento es más susceptible a oler mal que cuando eres niño, precisamente por el cambio de flora. Este, Yéndonos más abajo, por ejemplo, en las axilas también son las responsables del mal olor, en las ingles, etcétera. Se encuentra también en toda la piel, en la espalda, en el pecho, en los brazos, los dedos, en las uñas. Por ejemplo, en los pies es mucho más común tener hongos, aunque no es el único lugar donde hay más lugares donde puede haber hongos, también se encuentran ahí. Levaduras también pueden estar ahí dispersas, algunas no son la mayoría de la flora, pero también llegan a estar presentes. Ahora, este, ya hablando dentro del cuerpo, también se encuentran en el intestino. Les digo que son la más conocida, lo que llamamos la flora intestinal, formada principalmente por bacterias lácticas o lactobacilos. Mm, También se pueden encontrar, que no deberían, en el tracto urinario, entre otras cavidades. Ahora, bueno, ya más o menos habiendo hablado de esto, de qué son, vamos a hablar un poquito de las funciones que desempeñan. Por ejemplo, en el intestino, algunas producen trazas de vitaminas que sí pueden ser significativa la cantidad que producen, sobre todo en personas que no ingieren de manera natural esas vitaminas. Por ejemplo, la más famosa es la cianocobaltamina, la vitamina B12, la biotina, la vitamina K, también es producida por la flora intestinal, pero depende mucho de tus hábitos. Ahorita vamos a ver qué factores afectan la flora. Depende mucho de tus hábitos el cómo tu flora puede producir o no estos factores, que en este caso hablamos de vitaminas, aunque producen muchas otras cosas que afectan el metabolismo. Pero bueno, entonces las bacterias también compiten con otras. Por ejemplo, hay bacterias que son patógenas, que también pueden vivir en nuestro interior y normalmente nos causan daño. Entre ellas, una de las más conocidas porque ha saltado a la fama últimamente es Clostridium difficile, o difficile, como le quieran pronunciar. Este Clostridium
es una enfermedad recurrente cada vez naciente porque se ha hecho resistente a todos los antibióticos. De hecho, yo en lo particular pienso que la era de los antibióticos ya terminó. No que ya vaya acabando, sino que realmente ya terminó de recetar antibióticos para combatir infecciones. Es un recurso ya casi probabilístico porque no hay un antibiótico universal para todos los géneros. Aunque hay antibióticos nacientes que las bacterias no tienen resistencia, resulta que en pocos años aparece resistencia antes de que se pueda hacer un uso masivo de dicho antibiótico. Aún con modificaciones químicas que no existen en la naturaleza, las bacterias se las ingenian para desarrollar resistencia a los antibióticos. Pero bueno, volvamos un poquito a la flora. Entonces, el Clostridium difficile coloniza el intestino, causa infecciones, causa diarreas, causa a veces diarreas sanguinolentas. Eso puede ocasionar en algunos casos la muerte de la persona que lo padece. Y curiosamente los lactobacilos, no necesariamente voy a decir lactobacilos, pero son la flora en general, hablando de muchas otras cosas que no son lactobacilos, ni siquiera son bacterias tal cual. Pero vamos a decir que los lactobacilos se encargan de competir con estas y por competencia ocupan espacios que estas bacterias podrían ocupar y entonces la bacteria no tiene dónde alojarse y entonces al ingerirla, como no tiene dónde alojarse, se sale. Bueno, busca la salida, digámoslo así. Este, Esa es la competencia física directa, pero también hay competencia química entre ellas muy fuerte, en la que unas segregan sustancias que son inhibidores de otras, y no solamente las segregan, sino que el producto metabólico de unas es inhibidor de las otras. Entonces, por ejemplo, el ácido láctico es uno de los primeros productos de fermentación que se encuentra, por ejemplo, en el yogur, también lo formamos nosotros los humanos al hacer ejercicio. Aunque no hagas ejercicio, también se forma en el músculo, en cantidades minúsculas si no haces ejercicio, pero también se forma. Es inhibidor de algunos grupos de bacterias y no puede ser utilizado como sustrato por otras. Pero las bacterias lo pueden transformar a otros ácidos que son un poquito menos metabolizables, como por ejemplo el ácido propiónico. El ácido propiónico también se puede encontrar en el yogur. Y el ácido propiónico sí inhibe una gran gama de bacterias, pero es estimulante de otras, porque es el producto metabólico. Entonces, también por competencia química, la microflora evita que otras bacterias que son perjudiciales puedan entrar a nuestro organismo. Pero además de eso, también lo hacen por predación biológica directa. Por ejemplo, los lactobacilos pasan una fase que se llama fase killer, donde se ponen bien agresivos. Ya había hablado de esto cuando hablé del Curusensing. Cuando alcanzan cierta población, se ponen muy agresivos y deciden matar a todo lo que no sean lactobacilos. Y eso incluye muchas bacterias que causan enfermedades como salmonelas, clostridium, vibrios, vibrio cólera, etc. Pero no solamente se limitan a bacterias. Por ejemplo, para parásitos también lo pueden hacer. Por ejemplo, se han reportado que pueden actuar agresivamente contra algunas amibas, contra algunos cisticercos incluso. De hecho, cuando iba en la universidad vi un artículo de una revista que habían inoculado cisticercos en ratones y veían cómo se dañaban en el tracto digestivo del ratón los cisticercos, y al final de los 500 que había inyectado solamente 100 permanecían vivos, la mayoría móviles, y luego hicieron lo mismo incubando una cantidad grande de lactobacilos con los cisticercos, y de los que lograban aislar ya del intestino, no solamente aislaban menos, no recuerdo exactamente el número, quizás nada más aislaban 20 de los 500 que inoculaban, pero prácticamente ninguno se movía, perdían la capacidad de movilidad. Entonces, no solamente es un efecto, quizás aquí la bacteria también tiene un efecto estimulante en los jugos gástricos, lo cual sí tiene, sino que también quizás ataca directamente al cisticerco. Aún faltan pruebas para debatir qué es lo que está pasando exactamente, pero vaya, el efecto sí es claro, que las bacterias lácticas permiten que haya menos parásitos que pasen vivos el tracto digestivo, y de esos parásitos que logran sobrevivir al tracto digestivo, la inmensa mayoría no tienen la capacidad infectiva para colonizar el organismo. Entre otras funciones, también por ejemplo algunas levaduras de los pies, también algunas levaduras de los pies
producen ácido propiónico. El ácido propiónico lo conocen porque es el olor a queso fermentado, a yogur fermentado. Por eso los pies de algunos niños huelen a eso. Y precisamente el cambio en la flora intestinal, el cambio en la flora de los pies, también ocasiona que precisamente los pies de un niño puedan oler más que los pies de un adulto, sobre todo cuando, y de niños y de niñas, ahí no importa mucho el sexo en los pies para oler. Normalmente entre los 8 y los 12, 15 años es la etapa en la que la microflora de los pies hace que se puedan producir mucho ácido propiónico que tiene un olor muy escandaloso. Hay una marca de frituras que huele idéntico, pero bueno, esa es otra historia. Ahora, vamos a hablar un poco del tema que nos concierne ahorita, que es lo de la pandemia. Este, las bacterias también juegan un papel muy importante. Bueno, nuestra flora también juega un papel muy importante en los roles del sistema inmune. La flora intestinal estimula mucho el sistema inmune, también la flora que tenemos en la piel, este, haciendo que la respuesta sea más dirigida hacia los organismos que nos pueden ocasionar daños. También otra cosa que tampoco está muy bien estudiado cómo funciona, las bacterias de nuestra microflora también ayudan a que se den procesos inflamatorios menos severos. Entonces, por ejemplo, dentro de los casos que me han mandado, yo aclaro, no soy médico, soy bioquímico, pero eso sí me permite analizar algunas sustancias y decir cuáles son los posibles efectos que puede dar en el organismo. Entre los muchos análisis que me han mandado de personas que se ponen graves, una constante, bueno, por lo menos en los que me han mandado, yo creo que algún médico que haya analizado mucho más casos me puede refutar esta parte, pero una constante que yo he visto es que todas las personas que tienen procesos inflamatorios severos, que por lo tanto los van a terminar llevando al hospital, si no los modulan, es que tienen nitritos en orina, nitratos, que tienen nitratos en orina. ¿Qué son los nitratos? Los nitratos son una sal, le llaman sal nitra, sal de carnitas. Es una sal que se utiliza para darle el color rosa a la carne. ¿Por qué? Porque cuando reacciona con la hemoglobina de la carne, forma algo que se llama nitrohemoglobina, la cual es color rosita. Y es la responsable de que el jamón, la salchicha, el tocino, la pierna tengan el color rosita característico. Los embutidos en general. Los nitritos no se colocaron ahí nada. Los nitratos y nitritos, que son los que se le ponen a la carne, no se le pusieron ahí para que se vea rosita, no era la finalidad. Es un efecto que terminó le gustándole a la gente y comercialmente se ve bonito. Pero su finalidad fue inhibir un tipo de bacterias que crecen en la carne que se llaman Clostridium. Es un género entre los cuales se encuentra, por ejemplo, Clostridium perfringens, que causa diarrea, Clostridium tetani, que puede causar el tétanos. Ese no crece tanto en la carne, pero bueno, también puede inhibirlo. Otro es Clostridium botulinum, que ese sí es de intoxicación alimentaria muy severo porque puede ocasionar la muerte en pocas horas. Es el que causa el botulismo, es el mismo que produce la toxina botulínica, comercialmente llamada Botox, que se utiliza para quitar las arrugas, etcétera. Entre ellos, entonces, inhibe a los Clostridium. Yo creo que también inhibe al Clostridium difícil, no he leído al respecto, pero pertenece a la misma familia, tiene el mismo metabolismo anaerobio, entonces supongo que puede tener el mismo efecto. Pero resulta que también inhibe a los lactobacilos. No a todos, aclaro, así como hay lactobacilos que incluso son resistentes a los antibióticos, también hay lactobacilos que son resistentes a las sales nitras, al nitrato y al nitrito sin ningún problema. Pero esa es una constante, que la presencia de nitratos en orina no es natural. La única fuente de nitratos en general, aunque hay otras fuentes minoritarias, son los embutidos. Entonces, las personas que consumen demasiados embutidos, aparte de que tienen todos los triglicéridos y todas las cosas que ya se han hablado en otros canales y por otras fuentes, que pueden ocasionar complicaciones en un proceso infeccioso, como en el caso que
que es el más popular ahorita, que es el COVID, también en influenza, también en otras infecciones como rotavirus. Por ejemplo, las mamitas que les dan mucha salchicha a los niños, sobre todo a los bebés que no están muy que su estómago no está muy bien adaptado para eso y sus intestinos menos, y sufren el daño de tener que comer salchichas, los nitratos, les causan un estrago precioso a su flora. Entonces, cuando tienen una infección, por ejemplo, por rotavirus, puede llegar a una complicación más severa que un niño que no es alimentado con esto, sino que es más alimentado con lácteos. Ahora, no importa realmente la marca, desgraciadamente yo he visto, voy a hablar ahora de leches y lácteos en general, no importa mucho la marca, he visto lácteos, leche que es fórmula láctea. La fórmula láctea tiene un problema muy severo, sobre todo en niños pequeños. La grasa de la cual está constituida no es la grasa butírica, no es la mantequilla, que es la grasa de la leche, sino que son fórmulas lácteas, entonces la grasa fue sustituida por grasa vegetal. Bioquímicamente hablando, no tenemos nosotros las enzimas para degradar todas las grasas vegetales que existen. ¿Por qué? Porque las grasas vegetales, por donde lo quieran ver, no estaban presentes hace 3, 4 siglos la mayoría de ellas, sino que fueron inducidas por selección de granos, se fueron seleccionados los granos que producían más grasa, como las oleaginosas, de ahí viene el nombre de óleo, aceite. Y por ello estas grasas son, y además de que no tenemos la maquinaria necesaria para degradar dichas grasas, la mayoría de ellas, aparte de eso son modificadas químicamente para darle la textura a las fórmulas lácteas. Entonces no solamente estamos hablando de grasas que nuestro cuerpo no puede asimilar en su forma más natural, sino que además fueron modificadas químicamente y menos se pueden asimilar. Entonces estas grasas tienen varias rutas. Salen, se acumulan o causan estragos. Eso de se acumulan, si nosotros no podemos asimilarlas, ¿quién a lo mejor se puede? Las bacterias. Y los productos metabólicos de estas grasas por parte de las bacterias normalmente no son muy beneficiosos, que digamos. ¿Por qué? Porque las bacterias las van a tratar de utilizar como fuente de energía y lo primero que van a utilizar de estas, las grasas normalmente no vienen solas, sino que vienen pegadas a un glicerol. Entonces lo primero que hacen las bacterias es comerse el glicerol, no se van a comer el resto de la grasa. Entonces dejando un grupo de grasa que es muchísimo más perjudicial por sí solo porque es menos soluble en agua, se puede bioacumular más fácilmente y además no es metabolizable porque sufre una modificación química. No voy a hablar ahorita de las modificaciones químicas, pero la más importante es la hidrogenación, aunque existen otras. Y la mayoría de las grasas hidrogenadas no son saponificables, es decir, no puedes formar jabón con ellas. Y si no son saponificables una grasa, normalmente tampoco puedes metabolizarla, porque el mismo grupo químico donde ataca la sosa para formar el jabón es el mismo grupo químico que ataca nuestras enzimas para degradarla. Entonces, si no está biodisponible, si no está químicamente disponible ese grupo o no está, no podemos degradarlas. Entonces se pueden acumular y pueden ocasionar estragos. Ahora, entre otras cosas perjudiciales, aparte de los nitritos que tienen los embutidos y perjudican a nuestra flora intestinal, se encuentra que la acumulación de estas grasas también hace que crezcan de una manera descontrolada los adipocitos, las células grasas que tenemos en nuestro cuerpo. Estas células deben de encargarse de almacenar grasa, pero esta grasa debe de almacenarse en lugares específicos, sobre todo en el abdomen. En otros lugares que se almacene grasa se dice que es en un lugar ectópico y es lo que llaman comúnmente grasa visceral, y esa grasa no solamente no está disponible para obtener energía cuando la necesitas, sino que además puede obstruir la función del órgano en el cual está creciendo. Por ejemplo, hay grasa que crece alrededor de los intestinos, se llama grasa perivisceral porque crece en la periferia. Hay grasa que crece alrededor del corazón, se llama grasa perimiocárdica. Hay grasa que crece alrededor en los tubos vasculares, en las venas, en las arterias. Está creciendo por dentro, esa es la grasa perivascular. También hay una que crece por fuera, la que crece por fuera es la perivascular. Por dentro es la placa de colesterol que se llega a formar. Y esos depósitos de grasa ectópica
no son asimilables, no se pueden quitar con gran facilidad, sino que a la larga son los que ocasionan las complicaciones en infecciones virales. ¿Por qué? Aparte de todos los problemas que tiene una persona que tiene esta grasa que normalmente no son delgadas, pero sí hay personas delgadas que tienen grasa visceral. Aparte de todos los problemas que conlleva de que pesan mucho, a veces no caben en algunos equipos para el transporte, para sacarles radiografías, etcétera. Hay un problema. Los adipocitos, las células grasas que almacenan las grasas, válgame, producen un receptor que se llama ECA2. Este receptor es importante porque en este receptor es donde se unen muchos virus, entre ellos el COVID, tiene afinidad por este receptor y al momento de que se une a él lo deja indisponible. Este receptor no solamente tiene la capacidad de percibir el virus, sino que tiene una actividad enzimática que es antiinflamatoria, evita los procesos inflamatorios que conllevan algunas infecciones virales. Entonces, precisamente algunos virus de la familia de la influenza, de la familia de la gripe, de la familia del COVID, al dejar indisponible este receptor, propicia que se den procesos inflamatorios que terminan con la muerte del huésped cuando se da una complicación severa. Y precisamente estos receptores se ven menos expresados en personas que tienen alimentación con grasas, digamos lo que ectópicas, que facilitan la acumulación de estas grasas en lugares que no. Por ejemplo, vuelvo a decir, por ejemplo, en el caso de las salchichas pueden contener hasta el 70% de agua, lo cual se me hace comercialmente una estafa porque estás comprando un atole sabor carne, con mucha grasa, por cierto. Y esa grasa normalmente no es nada más la grasa que viene en la carne, sino que es grasa que ha sido modificada químicamente y por lo tanto no se deposita en los lugares donde puede estar disponible para formar energía, sino que esa grasa tiende a ser más ectópica. Si hay salchichas que se elaboran con literalmente manteca, la cual es prácticamente lo más natural que hay, comparado a otros aceites vegetales modificados que pueden ocasionar estos efectos. Otra cosa que también pasa con la acumulación de grasa excesiva es que las células del sistema inmune tienen lipotaxis. La lipotaxis, como su nombre lo dice, es que lipograsa, taxis, que se pega, se adhiere, se fija, significa que las células se adhieren mucho a donde hay grasa y ahí se mantienen. Entonces, precisamente el hecho de que haya lipotaxis significa que hay menos células del sistema inmune disponibles en sangre para combatir infecciones porque están escondidas, están atrapadas, están desubicadas en el tejido adiposo. Y precisamente entonces esto también ocasiona que empeoren los casos de infecciones virales porque las células no están listas, no están ahí para combatir. Y bueno, entonces, yo soy de las personas que guía sus decisiones no solamente por la bioquímica, sino también por la matemática. Cuando usas una sustancia simple, normalmente estás esperando una respuesta simple. Y cuando tu respuesta es simple y única, yo recomiendo el uso de una sustancia simple. Entonces, por ejemplo, cuando en el video anterior estaba hablando del dióxido de cloro, el dióxido de cloro es una sustancia muy simple, químicamente hablando muy muy simple. Entonces se supone que deberías de esperar una respuesta simple y sin embargo hay un chorro de respuestas que ocasiona. Y una de ellas es la disminución en la calidad y en la cantidad de la flora intestinal. Sí puede matar a las bacterias malas, pero resulta que también mata a las bacterias buenas. Y esto es un serio problema, porque yo prefiero, para respuestas complejas como es un organismo, yo prefiero utilizar sustancias complejas o cosas complejas. Por ejemplo, si me dices que estás deprimido y que te recete o te recomiende, no puedo recetar, que te recomiende un antidepresivo, pues como la depresión es una respuesta compleja y un antidepresivo es una sustancia simple, yo preferiría recetarte, ahí sí, completamente algo más complejo. Por ejemplo, que adoptaras un perrito. ¿Por qué? Porque la respuesta es más compleja que vas a tener con un perrito que con un antidepresivo simple. Entonces, este, precisamente yo quiero una respuesta compleja, entonces recetaría más una sustancia compleja, una cosa compleja, que en este caso es un ser vivo. Entonces, por ejemplo, como antiinflamatorios,
Me dicen que el dióxido de cloro es antiinflamatorio y otras cosas. Ahí estuve leyendo algunos comentarios. Pero yo preferiría el uso de sustancias más complejas para una respuesta compleja. Por ejemplo, uno de los antiinflamatorios más estudiados, más validados y obviamente natural es el ajo. Entonces, por ejemplo, como antiinflamatorio yo recomiendo mucho más el ajo que una sustancia química tal cual como el dióxido de cloro, como el ozono, como el coloide de plata. ¿Por qué? Porque tú quieres una respuesta compleja. Otro antiinflamatorio también natural es, por ejemplo, el árnica, la manzanilla. Son antiinflamatorios naturales que, que están un poco más estudiados y la respuesta es más precisa. Y obviamente tienen menos complicaciones por efectos químicos adversos que las sustancias químicas que son simples. Otros antiinflamatorios, por ejemplo, está también la sábila, está también el clavo, está también a ver, el jengibre, entre otras sustancias que el eucalipto, la bugambilia, el gordolobo, ya me vinieron varias, que en conjunto pueden funcionar muchísimo mejor para la respuesta compleja que tú quieres que utilizar una única sustancia química. Entonces, si buscas una alternativa realmente para cualquier caso, realmente debes de buscar una respuesta, una sustancia compleja. Por ejemplo, en el caso del ajo, no solamente tiene la linda capacidad de que activa las células del sistema inmune, ayuda al metabolismo de lípidos para que se despejen las arterias, sino que también tiene propiedades antiinflamatorias. Entre ellas está que es antihistamínico, evita la liberación de histamina, que también es para algunos casos de alergia, sino que además tiene algunas sustancias que enriquecen la flora intestinal y favorecen, se llaman probióticos. Hay sustancias que son preprobióticas, que tienen, por ejemplo, el yogur tiene preprobióticos, tiene sustancias que ayudan a que el organismo tenga microorganismos benéficos como los lactobacilos y que tienen las sustancias químicas que comen esos microorganismos. Un prebiótico es el microorganismo, por ejemplo, los lactobacilos. Un probiótico es lo que come dicho microorganismo. Y si es preprobiótico es que tiene ambas. Entonces, por ejemplo, el ajo es un probiótico. Tiene sustancias químicas que nuestra flora puede aprovechar y necesita para crecer. Otras sustancias que, por ejemplo, también pueden ayudar a la flora intestinal, por ejemplo, los quelites están súper mega olvidados, sobre todo en la parte norte del país, donde en algunas regiones no se les conoce, son parientes del amaranto. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el epazote. El epazote se le han encontrado muchas propiedades antimicrobianas y aparte antiparasitarias. Entonces, por ejemplo, para estos casos también es antiinflamatorio, ligeramente, pero también lo es. Entonces, en estos casos, cuando tienes una respuesta que es muy compleja, yo recomendaría más el uso de sustancias complejas. Este, no me puedo cerrar completamente al uso de medicina alterna, pero por eso el hecho de que los virus responden provocando respuestas inflamatorias que dañan al huésped, eso es lo que en general termina siendo las complicaciones, no la presencia vírica. Entonces, las personas que son menos sensibles a dicha respuesta inflamatoria presentan cuadros infecciosos menos severos. Y bueno, para no alargar tanto el video, yo creo que aquí le vamos a dejar. Ya nada más como comentario final quería mencionar que cuando tenemos fiebre, nuestro metabolismo se acelera del doble al triple. Consumes el alimento de 2 a 3 veces más rápido de lo que lo haces regularmente. Entonces, algunas personas que precisamente tienen fiebre tienen inflamación de garganta y por lo tanto no pueden comer. Entonces, al tener complicaciones por no poder comer y necesitar más comida porque estás metabolizando más rápido, entonces estas personas pueden caer en problemas metabólicos que pueden llevar a su muerte, porque estas personas ya cuando tienen inflamación de garganta, ya tienen fiebre, y entonces aunado a que ya empiezan a tener problemas respiratorios por lo mismo de la inflamación, entonces tienen que ser entubados, y entubados menos van a comer. Y cualquier persona que que esté acostumbrada a desayunar temprano, sabe que, por ejemplo, si desayunas una sustancia simple, por ejemplo, café con azúcar, no te llenas.
Hay personas que están acostumbradas a desayunar algo tan simple como un café con azúcar, un té con azúcar. No es lo óptimo, no es lo óptimo, sino que necesitamos con sustancias más complejas. Entonces, las personas que desayunan temprano, por ejemplo, saben que cuando desayunas algo complejo, por ejemplo, ya jugo con queso o unas quesadillas, algo ya más complejo, ya sientes el sentimiento de saciedad en tu estómago, mientras no. Precisamente entonces, aunque al ser internada una persona ya le ponen suero glucosado, entonces ya se puede alimentar cuando tiene fiebre, necesitamos sustancias más complejas que solamente glucosa. Y si estás entubado, lo único que puedes consumir es vía intravenosa, que es la glucosa. Entonces, precisamente lo que yo les sugiero es que cuando tienen fiebre, no solamente coman más seguido, que es cada 4 horas más o menos cuando tienen la fiebre severa, sino que coman alimentos más ricos. Porque, por ejemplo, hay mi hermana, una hermana que es la más chica, tenía fiebre y estaba comiendo únicamente cornflakes. Pues ya le hice algunas observaciones que eso no es lo mejor, porque si cae en el hospital puede tener problemas precisamente de eso. Voy a ser drástico en esta declaración. eh, Algunos me la van a tachar de exagerada, lo que sea, pero realmente en algunos casos, cuando caes ya en el hospital, en la hospitalización y te intuban, lo que te termina matando es el hambre. No, no la fiebre, no el proceso inflamatorio, sino que no has comido adecuadamente. Y precisamente eso es lo que también ha dañado a algunas personas que tienen ya daños irreversibles, de que como tenían la fiebre, tenían la inflamación de garganta, dejaron de comer. Y eso es una complicación severa. Pero bueno, entonces yo creo que aquí le voy a dejar, porque es un tema muy extenso, muy bonito, pero ya aquí le dejamos. Gracias.